El tío Jack parece otro personaje más, otro enemigo imponente de los Peaky Blinders, pero su verdadera historia movió hilos en el mundo como jamás lo imaginé antes de hacer este video. Porque el tío Jack de la realidad originalmente era conocido como el gran patriarca del clan Kennedy, Joseph Patrick Kennedy. You're a brave man, Mr. Shelby. El origen de los Kennedy se remonta hasta el siglo XIX, más o menos por 1845, cuando sus ancestros emigraron por la gran hambruna de Irlanda provocada por una plaga que devastó los cultivos de patata. Patrick J. Kennedy, el padre de nuestro protagonista y abuelo de JFK apodado PJ, trabajó en los muelles de Boston y posteriormente se hizo de un montón de cantinas. A los Kennedy les fue tan bien gracias al licor que este siempre los acompañó en sus negocios. PJ compraría una importadora de whisky, haría más negocios y en el transcurso ganaría muchísimo dinero. Quizá con el abuelo de los Kennedy nacería su espíritu político, porque este lograría convertirse en senador de Massachusetts al retomar sus estudios gracias al dinero ganado, y de igual forma como pasaría con su descendencia, escaló gracias a su gran personalidad. Pero tras bambalinas muchos veían a un hombre que solo era ventajoso y manipulador. Sin embargo, su esfuerzo no sirvió de mucho porque aún así, el protagonista de nuestra historia, Joseph Patrick Kennedy o Joe Kennedy Sr., nacería un 6 de septiembre de 1888 en un Boston donde muchas personas de la alta sociedad no aceptaban a los irlandeses, como pasaba con los brahmanes. Como es de esperar, fue a las mejores instituciones educativas. Aún así, sus habilidades sociales eran mucho más impresionantes que las intelectuales, como todo buen Kennedy, y aunque su familia estaba tan bien posicionada económicamente y políticamente, más de una vez fue rechazado por sus orígenes irlandeses. Se graduó de Harvard como licenciado en economía en 1912 y 2 años después, el 7 de octubre de 1914, se casa con Rose Fitzgerald, hija de John Fitzgerald, o para los amigos, Honey Fitz, el alcalde de Boston. Tienen 9 hijos que serían muy destacados, de los cuales solo una tendría un muy trágico final, pero eso se los cuento con más detalle al final. La vida adulta de Joe Kennedy Sr. iniciaba con fuerza, ya pertenecía a una clase privilegiada y aparte tenía lazos con gente muy poderosa, pero también inician sus grandes éxitos. Consigue un empleo como examinador bancario en el Columbia Trust Bank, al cual serviría de una adquisición recuperando el control después de pedir prestado lo que sería actualmente más de $1 millón. Como recompensa, se convierte en el presidente del mismo banco, siendo el más joven en todo Estados Unidos. En 1919 empieza a trabajar en Wall Street, viviendo una de las etapas más interesantes en toda su historia. En aquellos tiempos no había una regulación de la información como hay actualmente, así que muchos incurren en tácticas que hoy son ilegales, tales como no publicar reportes regularmente, publicar información casi que inútil y una manipulación descarada de la información. Un hombre que nada tiene que ver con los Kennedy de esta historia, llamado David M. Kennedy, describió la época de la siguiente forma. Era un entorno sorprendentemente hambriento de información. Muchas empresas cuyos valores cotizaban en bolsa no publicaban informes periódicos ni emitían informes cuyos datos se seleccionaban de forma tan arbitraria y se auditaban de forma tan caprichosa que resultaba peor que inútil. Era esta circunstancia la que había conferido un poder tan impresionante a un puñado de banqueros de inversión como JP Morgan. Nuestro protagonista, mostrando los dotes que inspiraron al tío Jack, se vuelve un experto en el mercado de valores no regulados. Se une a la firma Hayden Stone & Co. Crea un grupo de acciones para controlar acciones de Libby Owens Ford. Se une a una guerra de ofertas por Yellow Cab Company y forma incluso parte de sobornos para usar la información ventajosamente. Más tarde,
astutamente, saldría del mercado, ya que sabía la especulación bursátil desenfrenada solo provocaría un colapso. Como dato interesante, siempre se jactó de llegar a esa conclusión después de recibir los consejos sobre acciones de un limpiabotas. 1920 fue un sin parar de éxitos económicos para el gran patriarca. Sus inversiones en cosas como materias primas, bienes raíces, mercado de valores y cinematografía fueron todo un éxito. De hecho, esta última fue tan fructífera que viajó a Hollywood para forjar un imperio, empezando por la compra de Film Booking Office of America o FBO. Esta compra no fue difícil, ya que el propietario necesitaba con urgencia venderla y para ello forma un grupo de inversionistas que la compran por 1.5 millones de dólares. Años después se hace de Kid Albee Orpheum Theatres Corporation o CAO, y con esto con más de 700 teatros de vodevil. Para octubre de 1928 fusiona FBO y CAO para crear Radio Kid Orpheum. Para este capítulo de su vida se hace de una amante, Gloria Swanson, una de las actrices americanas más distinguidas de su tiempo. Muchísimos años después, Swanson presumiría en su biografía que incluso habrían tenido un hijo, y como dato curioso, su relación acabó después de que la actriz supiera que uno de los regalos de Kennedy había sido cargado a su propia cuenta. Pero fuera de la infidelidad y una habilidad para con los negocios formidable, hubo un acontecimiento que muy seguramente inspiró a Steven Knight para formar el carácter del tío Jack. En su afán por crecer más en Hollywood, quiso comprar Pantages Theatre, y claro, quien no contaba con 63 teatros. Kennedy Sr. le ofreció al propietario la suma de 8 millones de dólares, actualmente más de 119 millones de dólares. Él se negó, así que para Kennedy se había declarado la guerra, así que dejó de distribuir sus películas a dicha empresa. Sin embargo, Alexander Pantages, el dueño, se mantuvo firme ante su decisión, pero todo cambió cuando una niña llamada Eunice acusó al señor Alexander de violación, así que no tuvo más opción que vender su empresa a Kennedy, pero casi la mitad de la oferta inicial. El resto de su vida siempre habló de cómo le habían tendido una trampa. Tuvieron que pasar muchos años para que la misma niña, ya adulta, en su lecho de muerte, admitiera cómo todo fue un plan orquestado y ejecutado por el mismo Joe Kennedy Sr. Joseph Kennedy, también conocido como el tío Jack, ya tenía una fortuna, pero un personaje de su tipo necesitaba aún más. Su más grande oportunidad llegó en 1933, cuando Estados Unidos abolió la histórica y famosa Ley Seca. Invirtió en destilerías escocesas, su exportación, y con la ayuda del hijo del presidente Franklin D. Roosevelt consiguió el monopolio del whisky irlandés. Como lo dije al principio, el licor siempre le trajo gran suerte a la familia Kennedy. Después de 1933, los ceros en su cuenta seguro fueron inimaginables. Cabe decir, una de sus compras más imponentes fue el Merchandise Mart de Chicago, un edificio gigante que sirvió como base de operaciones para los Kennedy y también tuvo fines políticos. $5 million, Mrs. Shelby. It's worth a little cruise, don't you think? Llegamos a 1934 y Wall Street desea levantarse de su caída. Para esto crea la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC por sus siglas en inglés, y como presidente eligen a Kennedy por su forma tan audaz de sobrevivir como inversionista años pasados. Claro, para muchas personas era ridículo, ya que también él participó en las tácticas de información falsa o privilegiada. Curiosamente, y como ya hemos visto en la historia de Estados Unidos, a veces la alianza con personas no muy éticas es necesaria para un bien mayor, y en este caso así fue. Kennedy Sr. se hizo de un equipo bastante fuerte contactando con los mejores abogados, incluso algunos terminaron en la Corte Suprema. La misión era cubrir 4 puntos importantes. 1. Que los inversionistas volvieran a tener confianza, así como no temer de amenazas que no congeniaran ideológicamente con la administración Roosevelt. 2. Suprimir todo aquello que tuviera que ver con información falsa. 3. Evitar que aquellas personas con información verdadera y privilegiada pudieran hacer estrategias para generar riqueza demasiado rápido. Y 4. Un sistema complejo que serviría como registro de valores venidos con reglas muy específicas y claras. La SEC fue todo un éxito y los halagos a Kennedy y su trabajo no faltaron. Habría contribuido tanto al país que el mismo Roosevelt en 1938
lo nombró embajador de Estados Unidos en Reino Unido. Inició como una etapa interesante para los Kennedy. Parecía que la élite londinense los estimaba más que la de Boston. Aparte, toda su familia parecía la portada ideal de revista, en este caso de periódicos. Pero esto duró muy poco. Reino Unido tenía en la puerta el inicio de la Segunda Guerra Mundial y básicamente había dos bandos en Londres. En uno estaba Neville Chamberlain apostando por negociar con los nazis y en el otro Winston Churchill, que le parecía no había lugar para negociaciones. Nuestro Kennedy estaba en el primer bando, prefería tener un arreglo con el mismo Führer. De hecho, antes de los ataques alemanes en Inglaterra en 1940, buscó reunirse con él, aunque Estados Unidos no aprobara dicha reunión. Al final jamás se concretó nada. Sin embargo, intentó otras triquiñuelas y llegó a pedirle a su amigo William R. Hearst, magnate de la prensa, que ayudara a Hitler con su imagen, pero muy posiblemente la opinión de Joseph Kennedy se vio afectada por un peligro latente de que la guerra afectara a sus propios hijos, pero al mismo tiempo jamás perdió sus ideologías. Ante el Boston Sunday Globe comentó: "La democracia ha terminado en Inglaterra, puede estar aquí". Y en una entrevista llegó a decir: "Todo es cuestión de qué haremos con los próximos 6 meses. La única razón para ayudar a Inglaterra es darnos tiempo. Mientras ella está allí, tenemos tiempo para prepararnos. No es que Gran Bretaña esté luchando por la democracia". Kennedy cada día se volvía más y más incómodo como molesto para círculos del poder tanto americano como londinense. El parlamentario británico Josiah Whitwood IV dijo: "Tenemos un hombre rico, inexperto en diplomacia, ignorante en historia y política, que es un gran buscador de publicidad y que aparentemente tiene la ambición de ser el primer presidente católico de los Estados Unidos". Desde el 19 de septiembre de 1939 comenzó a mandar a sus hijos a Estados Unidos y en el momento de mayor tensión, mientras Alemania bombardeaba Reino Unido, él huyó en aviones alemanes mientras políticos londinenses de renombre se quedaban para proteger su país. Al final, la Casa Blanca llegó a la conclusión de retirar a Joseph Kennedy de su cargo al sentirlo contrario a los planes e ideales que tenía la administración Roosevelt. Después de esto, su único lazo con el poder fue el controversial Joseph McCarthy, un anticomunista que generó gran tensión al hacer, básicamente, una cacería de brujas buscando a posibles simpatizantes comunistas y, claro, sus propios hijos. I hear you're the informant inside the Shelby organization. Muchos acordarán el porqué de la llegada del tío Jack en la serie, y ese porqué está directamente relacionado a su contraparte real, Joseph Kennedy, ya que este también tenía grandes intereses en Reino Unido como un negocio importante para con el whisky, sumándole ser alguien tan influyente, adinerado y con bodegas en Estados Unidos. No es de extrañar que se haya corrido el rumor de supuestos vínculos con el crimen organizado. Por el tráfico de alcohol durante la famosa ley seca americana, incluso y para su muy mala suerte, personajes como Frank Costello, un muy famoso mafioso italo-estadounidense, presumía regularmente cómo había trabajado con él. Sin embargo, y hasta la fecha, los expertos nunca han encontrado pruebas que afirmen estos nexos entre Kennedy y crimen organizado. Otro punto de contraste entre personaje real y ficticio es la opinión sobre los judíos. Claro, el tío Jack es un villano en esteroides que busca acabar con los judíos, aunque realmente no fue así con Joseph Kennedy, aunque sí salió a la luz una serie de cartas entre él y el vizconde Astor donde Kennedy sacaba un lado antisemita. En dichas cartas, ambos consideran a Hitler como una solución a problemas específicos, y el patriarca Kennedy menciona cómo los medios judíos en Estados Unidos se convertirán en un problema tarde o temprano. Lawrence Limer en The Kennedy Men 1901-1963 menciona: Joe creía que Roosevelt, Churchill, los judíos y sus aliados manipularían a Estados Unidos para que se acercara al Armagedón, a lo que sea que se refiriera con eso. Como si fuera poco, se dice, Harvey Clymer, ayudante suyo en su embajada, hablaba de cómo Joe Kennedy Sr. tenía una
muy mala opinión sobre los judíos y cómo solía referirse despectivamente de ellos. Esto escaló a tal punto que Joseph Kennedy dijo a un reportero: "Es cierto que tengo una mala opinión de algunos judíos en los cargos públicos y en la vida privada. Eso no significa que yo crea deberían ser borrados de la faz de la tierra. Los judíos que se aprovechan injustamente del hecho de que la suya es una raza perseguida no ayudan mucho". Aquí podemos ver otra de las inspiraciones de Steven Knight. Claro, Kennedy no era exactamente igual al tío Jack, pero esta clase de pensamiento dieron forma al personaje, como pasó con Oswald Mosley, del que también ya conté su verdadera historia. Si gustan verlo, dejo el link en la descripción. Esta clase de polémicas desplazó a Joseph Kennedy de la política americana, dejándolo afuera, o eso creían todos, porque siempre se mantuvo moviendo los hilos de la carrera política de sus hijos entre la sombra. Sus contactos fueron de mucha ayuda para posicionar a su familia. Y durante la famosa campaña del controversial John F. Kennedy, él estuvo involucrado en estrategias, alianzas, recolección de fondos, entre más cosas. Su gran anhelo se hizo realidad el 20 de enero de 1961, cuando JFK logró ser el presidente de los Estados Unidos. Curiosamente, el declive del señor Joseph Kennedy empezó el 19 de diciembre de 1961. Al sufrir un derrame cerebral quedando paralizado un lado de su cuerpo, sufriría afasia, viéndose dañado gravemente su capacidad de habla. Con el tiempo mejoró mucho su condición. Aún así, eso no permitió que terminara eventualmente en silla de ruedas. Como si fuera poco, sufriría el fallecimiento de John el 22 de noviembre de 1963 y de Robert el 6 de junio de 1968. Todos ya sabemos de qué forma. Para su desdicha, el gran patriarca muchos años antes también vivió el duelo por la muerte de su hijo Joseph Jr. en 1944 mientras servía en la Segunda Guerra Mundial, y de su hija Kathleen en 1948 por un accidente aéreo. Pero si hablamos de sus hijos, ninguno tuvo una vida tan triste como Rosemary Kennedy, la cual en internet muchas veces se le menciona como la Kennedy secreta, Kennedy invisible o Kennedy escondida. Diagnosticada con un retraso mental leve por su complicado nacimiento, siempre fue considerada la hermana más lenta, quien no destacaba como sus hermanos. Obvio, esto caló hondo en su persona, y aunque vivió una feliz juventud durante su etapa en Londres, no cumplió con las expectativas de su padre. Su condición y rebeldía eran factores que no cabían en el gran linaje de los Kennedy. Así que en 1941, y contra el pensar del resto de su familia, Joseph Kennedy aceptó practicarle una lobotomía, un procedimiento usado muy famoso en la época, pero muy peligroso, donde básicamente se cortaban fibras nerviosas por medio de una herramienta punzante que pasaba por la cavidad de los ojos y llegaba hasta el lóbulo frontal del cerebro. La cirugía se hizo, pero con resultados fatales. El escenario más catastrófico se hizo realidad y Rosemary terminó mucho peor, con una edad mental de una niña de 2 o 3 años. Después de eso, su vida transcurrió en institutos, y mientras se llevaba la campaña de JFK, su padre, Joseph, optó por ocultarla del ojo público aún más. Curiosamente, tuvo una vida longeva, falleciendo en 2005. El gran patriarca, después de tantas penas como éxitos a lo largo de su vida, muere justo un año después del asesinato de su hijo Robert, el 18 de noviembre de 1969 por un accidente cerebrovascular. De esta forma, acabando una era que tuvo como epicentro el siglo XX y a los Kennedy como protagonistas. A new ambassador to Britain, Mr. Joseph Kennedy. Just arrived in England after a very pleasant trip. I'm looking... What about your family of 9, Mr. Kennedy? We're not wishing...